¿cómo están? ¿Sabían que el Om es un símbolo que significa la combinación de lo físico con lo espiritual? El mantra es el primer sonido en el universo del cual emergen los siguientes sonidos, ya sea la música o el lenguaje divino. Bienvenidos. Mi nombre es Dulce Lourdes Madrid Osorio, estudio la carrera de Ingeniería en Tecnotrónica en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Recordando un poco de los videos anteriores, nuestra unidad sigue siendo acústica y el tema de hoy es las ondas sonoras. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco del espectro electromagnético. Bueno, para continuar, la onda es una función del tiempo y el espacio en el que se encuentra. Las ondas se componen de senos y cosenos, como ya lo habíamos dicho en el video anterior. Son tipo como la siguiente imagen y depende de dos parámetros, el parámetro de amplitud y la magnitud. El espectro audible es la capacidad de percibir frecuencias por parte del oído humano. El oído humano puede percibir ondas de entre 20 y 20.000 Hz. Los sonidos que se encuentran en menos de 20 Hz se les denomina infrasonidos y los sonidos que son mayores a los 20.000 Hz se les denomina ultrasonidos. Las frecuencias pueden clasificarse según su valor en tonalidades. Por ejemplo, las frecuencias graves que van de 20 a 300 Hz, las frecuencias medias que van de 300 a 2000 Hz y los agudos que van de 2000 a 20.000 Hz. Las octavas son 5 frecuencias. El valor máximo de una es el doble de la anterior. La primera y la última octava son casi inaudibles. Y así, el timbre permite diferenciar la misma nota musical en diferentes instrumentos. Por ejemplo, no es lo mismo una frecuencia en una flauta que en una guitarra. Se llama espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. En la siguiente imagen podemos darnos cuenta y ubicarnos más sobre este fenómeno. Y podemos encontrar el tipo de radiación, la longitud de onda, escalas aproximadas, la frecuencia, la condición de temperatura donde la frecuencia suele ser mayor, por ejemplo en el caso de los humanos. Ahora hablemos de los sistemas de vibración y las fuentes de sonido. Bueno, para comenzar, ¿qué es una vibración? La vibración, una variación de un sistema en relación al tiempo, en torno a una posición de equilibrio estable. Su característica fundamental es que es periódica. Un sistema vibratorio es aquel constituido por elementos que contienen propiedades de inercia elástica y de disipación de energía. Son clasificados por dos partes, el sistema vibratorios libres y el sistema vibratorios forzados. Un sistema vibratorio simple son variaciones libres. Son las que se producen al sacar un sistema de su posición de equilibrio y dejarlo oscilar libremente. El sistema vibratorio forzado son variaciones forzadas. Son aquellas que se producen por acción de fuerzas dependientes del tiempo. Las fuentes sonoras. Se denomina fuente sonora al proceso mediante el cual el sonido es manipulado para generar en el oyente la sensación de estar moviéndose en un espacio real. El fenómeno de batimiento o pulsación es la variación periódica en amplitud en un punto dado debido a la sobreposición de dos ondas que tienen frecuencias ligeramente diferentes. Existen dos tipos de batimiento, el batimiento rápido y el batimiento lento. Si las frecuencias de las ondas son muy cercanas, es un batimiento lento. Se oye un trémulo, que es la fluctuación periódica en la intensidad del sonido, mientras que si la frecuencia del batimiento se encuentra dentro de un registro audible, es un batimiento rápido. Se percibe un nuevo sonido de esa misma frecuencia y baja intensidad. Entonces, el efecto Doppler
es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una de otra o se aproximan la una de otra. A continuación, una pequeña demostración del efecto Doppler. El primer ejercicio es de velocidad de propagación en un gas. Tenemos la ecuación velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por la temperatura. Si tenemos 24 grados, se sustituye la ecuación y queda velocidad del sonido es igual a 345.4 metros sobre segundo. En el segundo caso, velocidad de propagación en un líquido, tenemos la fórmula T es igual a X sobre V, donde T es el tiempo de 1.03 segundos, X la longitud de 1500 metros. Si despejamos la fórmula nos queda V es igual a X sobre T. Si sustituimos la ecuación nos queda velocidad es igual a 1450 metros sobre segundo. Por último, el tercer caso, que es la velocidad de propagación en un sólido, cuando la densidad de un acero, por ejemplificar, es igual a P 7850 kilogramos sobre metros cúbicos y el módulo de Young es igual a Y es igual a 2.1 por 10 a la 11 newtons sobre metros cuadrados, considerando que un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y que tenemos la fórmula V es igual a raíz de Y sobre P, sustituimos la ecuación y nos queda que velocidad es igual a raíz de 2.1 por 10 a la 11 kilogramos metros sobre segundo sobre metros cuadrados entre 7.850 kilogramos sobre metros. Trabajando con las unidades podemos obtener que velocidad es igual a raíz de 26.751.592.36 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, dando como resultado que velocidad es igual a 5.172.19 metros sobre segundo. Vamos a verificar de forma analítica el fenómeno de variación de frecuencia causada por fuentes sonoras en movimiento. Podemos observar la ecuación del efecto Doppler y las variables cada una con su significado. En el inciso A, fuente sonora móvil que se acerca al observador en reposo. La fuente lleva una velocidad y el observador está en reposo, así que su velocidad es cero. La fuente emite un sonido a una frecuencia f real. El observador escucha una frecuencia distinta a f'. Como se acerca la patrulla, la frecuencia del observador es mayor a la de la fuente. Entonces deducimos que la ecuación es f' es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. Ahora, en el inciso B es la fuente sonora se aleja del observador en reposo. La frecuencia que escucha el observador es menor a la frecuencia que emite la fuente. Así que la velocidad del observador es igual a cero. Quedaría la ecuación como f' es igual a velocidad del sonido sobre velocidad del sonido más velocidad de la fuente, todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Para el inciso C, el observador en movimiento hacia la fuente sonora en reposo. La fuente no tiene una velocidad, así que es igual a cero y el observador cuenta con una velocidad. La ecuación quedaría como f' es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido, todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Ahora, en el inciso de observador en movimiento se aleja de la fuente sonora en reposo, f' es mayor que f y sus respectivas velocidades, así que la ecuación quedaría como frecuencia obtenida es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido multiplicado por la frecuencia de la fuente. Ahora, el inciso E, fuente sonora móvil y observador en movimiento acercándose, donde la frecuencia del observador es mayor a la frecuencia de la fuente, y su ecuación quedaría como frecuencia obtenida es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Finalmente, el caso F, donde la fuente sonora móvil y el observador en movimiento se alejan. Dado que cada uno tiene su velocidad de frecuencia del observador es menor a la frecuencia de la fuente.
Su ecuación quedaría como frecuencia obtenida es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. A continuación voy a presentar una práctica que cuenta como examen parcial. Esto se trata de hacer un prototipo para identificar las frecuencias de los sonidos. Debido a que no cuento con instrumentos musicales a mi alcance, he decidido generar los sonidos con algunos materiales cotidianos, ya sea del hogar o del trabajo. Para la realización de este prototipo utilizamos el PIC 18F4550, una pantalla LCD, 3 diodos LED y un sensor micrófono KY037. Bueno, como primer número utilizamos 2 llaves para hacer un primer sonido, el cual se encuentra en un rango de 300 a 700 Hz. Como segundo sonido utilizamos un martillo y un metal. Esto que hace referencia al oficio de la herrería, el cual se encuentra en un rango de frecuencia de 700 a 2000 Hz. Por último, para el tercer sonido utilicé una copa junto con un cubierto, el cual hacen un sonido mucho más agudo y por lo tanto su frecuencia es más alta, la cual se encuentra dentro de 2000 a 4000 Hz. Para poder corroborar las frecuencias realizadas con mis instrumentos, utilicé una aplicación la cual igual genera las mismas frecuencias. Como primer número tenemos el LED verde, el cual es una frecuencia que no lastima tanto a los oídos humanos y que está en el rango de 300 a 700 Hz. Para la segunda demostración con nuestra aplicación generadora de frecuencia, se va a encender el LED número 2, que es el color amarillo, el cual se encuentra en una frecuencia de 700 a 2000 Hz. Finalmente, para la tercera demostración de nuestra aplicación generadora de frecuencia, el LED rojo se encenderá, recordando que se encuentra en un rango de frecuencia de entre 2000 a 4000 Hz. Como se puede notar, nuestra pantalla LCD muestra también la lectura de nuestro sensor, en dada ocasión que no tengamos nuestra aplicación. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy y por la unidad 1 acústica. Espero les haya gustado estos 3 videos y nos vemos en la próxima. Gracias.